Gloria a Dios. Quiero presentarles a ustedes la primera conferencia en una serie de análisis. Pueden tomar asiento, gracias hermanos. Sobre la vida de Josué. Todos digan conmigo Josué. Dígalo fuerte, Josué. El nombre de Josué significa el Señor nuestro Dios salva. Y me gustaría invitarlos a que lo repitiéramos a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor nuestro Dios salva. Ahora, cuando estudiamos la vida de Josué, voy a estar dando varias conferencias en este análisis para edificación de todos los que estamos aquí. Cuando estudiamos la vida de Josué, nosotros vamos a mirar una jornada de diferentes experiencias que Dios le permite a Josué vivir para formar su vida, su persona, su ser. Las experiencias que Dios le permite vivir a Josué son experiencias intencionales. Diga conmigo, intencionales. Cuando decimos intencionales, nos referimos a que esas experiencias las diseñó Dios, las provocó Dios, las causó Dios. Y por ser causadas por Dios, entonces no entran en el cuadro de la casualidad, sino que son asuntos que ya Dios en su soberanía diseñó para formar a Josué y que éste llegase a reemplazar o tomar el lugar que Moisés iba a ceder. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, entonces yo lo que hice es hablar o poner o colocar en estas conferencias lo que son las 3 experiencias que yo considero en la lectura total del libro de Números, el libro de Josué y el libro de Deuteronomio. Cuando leemos los 3 libros juntos, encontramos que hay 3 experiencias que sobresalen en la vida de Josué, que van a marcar la transición de su persona hacia adelante. Entonces este modelo o este análisis que voy a presentar a ustedes lo he titulado Liderazgo Espiritual en el llamado de Josué. Vamos a mirar lo que es la dimensión del liderazgo espiritual en el llamado de Josué. Y a esta primera conferencia la he titulado La formación del líder en la dependencia divina. Diga conmigo, la formación del líder en la dependencia divina. Alguien diga, estoy listo. Estoy listo. Voy a darle varios conceptos rápidos para traerlo un poquito a la comprensión de esta primera conferencia. No voy a estar tanto mirando a los dos lados, voy a estar concentrándome más acá porque así nos enfocamos, ya que no va a haber traducción. Entonces vamos a darle directamente en español. El concepto de liderazgo espiritual se explica desde la perspectiva teológica del llamado divino a una misión. Diga conmigo, misión. A una tarea, a un propósito de la naturaleza espiritual específica. O sea, es diseñada directamente por Dios. En dicho llamado, la persona es llevada por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu, en una jornada de procesos. Diga conmigo, procesos específicos intencionados a la formación y el sostenimiento de aquel llamado a ser líder. Este patrón de intervención divina queda marcado en la mayoría de los líderes prominentes de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. En esta metodología del llamamiento divino y en el contexto de la misión se va a mirar la virtud de los procesos de Dios. Entonces quiero ir rápidamente a darle un pequeño contexto sobre la vida de Josué para que se conecte en mente, en alma y en espíritu con lo que Dios nos va a hablar en esta primera conferencia. Josué nació en Egipto. Josué nació en Egipto y Josué viene de una generación de esclavos.
La Biblia no nos da mucho detalles sobre el perfil familiar de Josué, pero sí nos da el nombre de su padre. Josué era hijo de Nun y venía de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, cuando usted estudia la Biblia, la tribu de Benjamín quiere decir fructífero. Diga conmigo, fructífero. Y yo no sé si alguien aquí cree que el Señor lo ha llamado a su reino, a su iglesia, porque Él quiere que seamos fructíferos. Alguien diga gloria a Dios. Él viene de la tribu de Efraín y su crecimiento va a estar marcado por la esclavitud en Egipto. Y a pesar del crecimiento que Josué tuvo en el contexto de la esclavitud, un ambiente, un contexto amargo y cruel y opresivo bajo los capataces egipcios, Dios ya lo había marcado para escogerlo para la gloria y la honra de su nombre. Ahora imagínese un momento, un niño que nace en una casa de esclavos, va creciendo y empieza a oír a papá y mamá que dice: ya va creciendo mi niño, y a la edad de los 9 años va a empezar a salir a ayudar para cumplir las tareas de esclavitud que los egipcios ponen. Aquel niño sabe que él va a crecer toda su vida en esclavitud y no va a tener ningún beneficio. Y cuando Josué está creciendo, empieza a oír las historias que los padres le contaban a los hijos. Cuando usted estudia lo que es la tradición judaica en el Antiguo Testamento, como no había una tradición escrita, sino que lo que había era una tradición oral, usted va a ver que los padres lo que hacían era repetir. ¿Qué dice la Biblia? Estas palabras repetirás a tus hijos, estando donde, en la casa, en el campo. Entonces Josué empezaba a oír que había un Dios que había prometido que un día iba a venir e iba a liberar a su pueblo, pero él estaba creciendo en esclavitud. Y Josué empieza a oír de las maravillas que Dios había hecho en el pasado, la historia de Noé, la historia de los patriarcas, cómo Dios se le había parecido a Abraham, cómo Dios se le había parecido a Jacob, cómo Dios se le apareció a Isaac, y cómo el Señor, ¿verdad?, estableció las 12 tribus. Entonces empieza a oír toda esta historia, pero en el marco de aprendizaje de Josué lo que hay es un contexto de esclavitud. Y yo no sé usted, pero yo le sirvo a un Dios que tiene poder para cambiar realidades. Lo voy a volver a decir: yo le sirvo a un Dios que tiene poder para cambiar realidades. Alguien diga gloria a Dios. Yo no sé de qué contexto viene usted, pero el Señor tuvo el poder de cambiar su realidad y sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese contexto que Josué crece, como cualquier joven hebreo, hubo momentos en los que pudo haber perdido la vida, dice Jen Getz. Hubo momentos que lo pudieron haber matado, porque durante la experiencia de esclavitud, los que no eran muy efectivos en la tarea de las jornadas que se les imponían, terminaban matándolos, terminaban segregándolos, terminaban humillándolos, terminaban oprimiéndolos, terminaban encerrándolos en las prisiones. Y como cualquier otro niño, Josué pudo haber muerto en la esclavitud, pudo haber quedado muerto en Egipto. Pero cuando Dios tiene un propósito para alguien, no hay garra satánica ni de muerte que lo toque. Y Dios preservó la vida de Josué, porque Dios iba a usar las manos de Josué, Dios iba a usar los pies de Josué, Dios iba a usar la boca de Josué para declarar que Dios es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alguien diga gloria a Dios. ¿Alguna vez usted se imaginó que iba a estar sirviéndole a Dios? ¿Alguna vez usted se imaginó que iba a estar dentro de la iglesia sirviéndole a Dios? Quizás nunca usted se imaginó, pero Dios ya lo tenía escogido para usar su vida para la gloria de su reino.
Por eso no se murió. Y yo le tengo noticias en esta mañana. Usted y yo no nos morimos cuando el diablo dice. Nos morimos cuando Dios en su soberanía dice. Otra cosa, nosotros no vivimos conforme a las malas noticias de afuera. No vivimos conforme a los pronósticos de afuera. Vivimos bajo las promesas soberanas de Dios. Alguien dele gloria a Dios. De cuántas cosas Dios te ha guardado, hermano, hermana. Joven, doncella, junior, el Señor ha sido bueno con nosotros. Entonces Josué sobrevive para ver y participar del liderazgo de Josué. Sobrevive para experimentar la liberación que Dios va a hacer en Egipto a través de Moisés. Josué lleva la experiencia de la esclavitud en esa jornada hacia el servicio donde Dios lo lleva. Entendió que vivir como esclavo era la experiencia más profunda que alguien puede usar para decir no puedo y no sirvo para nada. Pero Dios lo levantó de lo más cruel de la experiencia de esclavitud y lo llevó a la experiencia más elevada de un hombre que le creyó a Dios con todo su corazón. Y yo quiero detenerme aquí porque ayer yo les decía de la visión del pastor de esta congregación, el evento que él está haciendo y planeando este fin de semana. Hay una aspiración en el corazón de un líder, hay una aspiración en el corazón de un hombre, de una mujer que no se conforma en el estado donde se encuentra, sino que quiere más, quiere subir un poco más, quiere llegar a un nivel más arriba, tiene hambre y sed de ver la gloria de Dios, de ver milagros, señales y prodigios, y de un nivel quiere pasar a otro nivel y a otro nivel, y quiere ir subiendo de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Hay algo, hay una hambre, hay un deseo de levantarnos en el nombre de Jesucristo. Alguien dele un aplauso al Señor en esta mañana. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana que el Señor quiere levantarte. El Señor quiere usarte. El Señor quiere tomar tu vida para que tú llegues a otro nivel superior. No te conformes en el nivel donde estás. No te acomodes en el nivel donde estás. Ten sed y ten hambre de escalar. Ten sed y ten hambre de ser alguien más arriba en el reino de Dios. Alguien dele un aplauso a la gloria del Señor. Entonces, durante la formación de Josué, bajo el liderazgo de Moisés, surgieron varios principios críticos de liderazgo y de autoridad espiritual que pueden ayudarnos a entender y funcionar mejor como líderes espirituales en este contexto. Alguien diga: quiero ser un líder espiritual. Entonces el primer modelo que miramos es aquel escenario que conocemos. ¿Por cuántos conocen la guerra de Amalek? ¿Cuántos han oído de la guerra de Amalek? Ok. Miren el contexto en el cual Dios coloca esa guerra. Amalek sale al encuentro del pueblo de Israel. Israel no provocó a Amalek, pero Israel se tiene que defender. El pueblo de Amalek, en el estudio histórico crítico, era un pueblo nómada, como quien dice, un pueblo que andaba de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo. Y cuando miraron que venía el pueblo de Israel en el camino del desierto, Amalek les sale al encuentro. ¿Es una casualidad que Amalek salga al encuentro? No, le voy a explicar por qué. Cuando Moisés ve que Amalek viene al encuentro, no irónicamente, pero increíblemente, Moisés escoge a Josué entre todos los servidores del pueblo. Acuérdense que eran más de 600,000 hombres que salieron de Egipto, y algunos estiman que eran casi cerca de 2 millones. Y entre esos 2 millones, Moisés dice: yo quiero que el que represente esta guerra sea Josué.
No es casualidad que Moisés esté escogiendo a Josué para que él vaya y represente esa guerra. Le voy a decir por qué. Porque Moisés, en el momento que Josué está representando la guerra abajo, Moisés sube con Aarón y Hur a la montaña para orar y hablar con Dios con la vara en la mano. Por lo tanto, esta no es una guerra de coincidencia. Esta es una guerra ya provocada por Dios para enseñarle a Josué, alabado sea el nombre de Jesús, que un líder, que un servidor del reino de Dios tiene que aprender a depender del poder y la autoridad de Dios. El ataque era contra Dios. Por lo tanto, Dios coloca las piezas para formar también a Josué en ese momento crucial. ¿Qué quiero decir con esto? Que un líder espiritual que quiere servir y crecer en el reino de Dios, Dios lo va a pasar por procesos de confrontación, procesos donde el diablo te va a perseguir, el diablo va a poner escenario para desanimarte, para desalentarte, el diablo va a mandar enemigos para enfrentarte en el camino, pero Dios ha preparado esos escenarios para formar tu carácter de dependencia, para formar tu personalidad. Alguien debe darle gloria a Dios. Alguien debe glorificar el nombre de Jesús en esta mañana. Piense un momento, think about a moment, how many struggles, how many turbulence, how many tribulations you have gone through in the past. Cuántas turbulencias, cuántas adversidades, cuántas confrontaciones has enfrentado en el pasado o quizás están enfrentando ahora. Josué va a ir al frente de esa guerra porque Dios le va a enseñar a Josué: aquí no vas a ganar por tu fuerza, aquí no vas a ganar por tu sabiduría, aquí no vas a ganar por tus capacidades, aquí vas a ganar agarrándote del poder de la gloria de mi presencia. Alguien debe darle un aplauso fuerte al Señor. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Oiga esto y mire, no sé si lo ha analizado antes. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. No, ¿a quién atacó? ¿A quién enfrentó? A Israel. Pero el que se mete con el pueblo, se mete con el Señor del pueblo. Y cuando Éxodo, wow, yo siento aquí la presencia de Dios. Cuando el escritor de Éxodo, que se presume fue Moisés, está escribiendo, él pone: esta guerra es una guerra con Dios. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, cuando Moisés levanta su bastón, los israelitas prevalecieron. Pero cuando baja su bastón, los amalecitas prevalecían. Con la ayuda de Aarón y Hur, Moisés pudo mantener las manos levantadas. Al final, Josué venció a Amalek y ganó la guerra. Josué se da cuenta. Escuchen, aleluya. Josué se da cuenta que la razón que Moisés sube al monte es para darle a él una figura de lo que significa depender de Dios en todo tiempo. El líder que le sirve a Dios, el hombre, la mujer que le sirve a Dios, el joven, la doncella que le sirve a Dios, tiene que entender que van a haber procesos difíciles en su vida, procesos de confrontación, procesos de guerra. Van a haber situaciones en tu familia, situaciones en tu trabajo, situaciones de salud van a venir, situaciones económicas van a venir, todo tipo de situación van a venir, pero Dios va a permitir todo eso para que tú mires hacia arriba y te des cuenta que si aprendes a depender de Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Alguien diga gloria a Dios. Aprender a depender de Dios es una disciplina en el liderazgo espiritual.
La guerra se peleará en dos dimensiones: en la guerra natural, en la dimensión natural, y en la dimensión espiritual. En la dimensión natural tú estás golpeando, estás orando, estás buscando a Dios, estás viniendo a los cultos, estás buscando ser responsable con Dios. Y por el lado espiritual estás sintiendo que el diablo te golpea, el diablo te ataca, el diablo te hiere. Estás peleando la guerra en las dos dimensiones. Pero la clave es que en la dimensión natural tú no dependes de tu fuerza, tú no dependes de tu sabiduría, sino que estás dependiendo del poder y la autoridad de Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Y ¿saben qué? Yo le doy gloria a Dios porque una iglesia que avanza, una iglesia poderosa, una iglesia que se levanta, es una iglesia de gente que aprende a depender de Dios. Si usted quiere ver milagros, señales y prodigios, usted tiene que aprender a depender de Dios en todo tiempo. Y pastor, es cierto que no me está yendo tan bien como yo quisiera, pero ahí voy a estar, pastor, en el culto, ahí voy a estar en la célula, allí voy a estar, pastor, en el ayuno. Cuente conmigo. El diablo no me va a desanimar. El diablo no me va a quitar el ánimo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que esto es una guerra, pastor, pero yo estoy esperando en el Dios de la victoria, en el Dios que tiene todo el poder. Él me va a librar de todo, pastor. Alguien alabe el nombre del Señor un momento. Oh, alguien bendiga el nombre del Señor. Alguien dele un aplauso. Alguien dele un grito de júbilo al Señor. Y no me detiene todavía, pastor. Está la confrontación, está la lucha, está la guerra, y vienen situaciones difíciles, pero yo estoy peleando en la dimensión espiritual. Estoy esperando en Dios. Puedo hablar bien, tengo estudio, tengo preparación, tengo un buen apellido, tengo buena clase. Nada de eso te va a servir. Te va a servir a depender de Dios, porque en la guerra espiritual no te ayuda el estudio, no te ayudan las capacidades humanas. En la guerra espiritual te ayuda estar agarrado del trono soberano de Dios. Alguien dele gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. El poder de un líder no está en su posición. This is powerful. The power of a leader is not in the position. Josué era general del ejército en ese momento, pero su posición no le iba a ayudar a vencer. Tampoco está en el ejército los recursos que se usan para pelear, sino en el poder que viene de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe dónde llegan los líderes más altos? ¿Sabe por qué Dios llama gente y la pasa por procesos para llevarla arriba? Porque solo así aprendemos a depender del poder de Dios. Israel no era un ejército experto en la guerra. Josué no es un general preparado y en experiencia en guerra, ni tenían el estudio histórico crítico de este análisis. Nos dice que ellos no tenían ningún tipo de recurso elevado a otro y comparado a otros ejércitos. Por lo tanto, la única opción que tenía Josué era mirar hacia la montaña donde estaba Josué levantando la vara con Aarón y Hur y diciendo: alguien debe darle gloria a Dios. Yo no sé si tengo algún apostólico aquí que diga: yo sé lo que el pastor está diciendo, yo sé lo que el obispo está diciendo. Cuando la mano de Dios se levanta a favor de un líder, aún de un servidor, no hay nada que lo detenga. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien glorifique el nombre de Jesucristo. En la misión de Dios, esto es algo importante, and I want you to remember this. En la misión de Dios, tú tienes que entender que tus recursos son importantes, pero no son indispensables.
¿Me están entendiendo? Tu fuerza es importante, tus capacidades son importantes, pero no son indispensables, porque sin el poder de Dios nada sucede. Y que nosotros, aleluya, alguien debe bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Y quiero detenerme aquí un momento. No lo puse por el tiempo porque es muy largo, pero quiero dejarles este pensamiento que se conoce como la teoría posicional. Diga conmigo, la teoría posicional. Y lamentablemente tenemos personas que solo funcionan en la dimensión posicional. Si usted no los pone en un lugar específico, no funcionan. Tiene que darle un carnet, tiene que darle una plaquita, tiene que darle un título para que esa persona se vea viva en el reino. Y lo que aquí estamos entendiendo es algo que es completamente contrario. La teoría posicional viene después de la dependencia de Dios. Alguien debe decir amén a esto. Cuando usted aprende a depender de Dios, usted le sirve a Dios, tenga o no tenga una posición. Usted alaba a Dios, tenga o no tenga una posición. Usted es efectivo, tenga o no tenga un título. Si no lo reconocieron aquí al frente, usted sigue sirviendo a Dios. Si no mencionaron su nombre, usted sigue sirviendo a Dios, porque su corazón está dependiendo del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo estoy aquí en Asheboro, aquí en North Carolina, para decirle a alguien en esta mañana que si tú tienes un corazón dependiente de Dios, prepárate, porque Dios te va a levantar y Dios te va a usar para cosas grandes. Alguien diga gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes han estudiado la vida. Les dejo esta tarea teológica, ¿ok? La vida de los 12 apóstoles. Si les gusta estudiar la Biblia, de los 12 apóstoles hay uno solo que la Biblia casi no menciona en su condición de tarea visible, y es Andrés. Y Andrés se conoce como el apóstol detrás de la cortina. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay cosas que tú y yo vamos a hacer que nadie las va a ver, que nadie las va a saber, pero Dios sí las ve y Dios sí las conoce. Oh, yo siento el Espíritu Santo aquí. Yo siento la gloria de Dios aquí. O alguien vino aquí preparado para que Dios levante. Alguien vino aquí preparado para que Dios ponga una porción doble. Alabado seas un Dios. Quiere usar tu vida, hermano, hermana. Young man, young lady, God wants to use your life, but you have to challenge yourself to depend on the power of God. So, en la guerra de Amalek hay principios. Dice Sproul: los corazones ardientes no son nutridos por cabezas vacías. Alguien diga gloria a Dios. ¿Quién quiere seguir a alguien que esté esperando un título, una posición para hacer algo glorioso para el reino de Dios? Yo no quiero seguir cabezas vacías. Quiero seguir cabezas llenas de la dependencia del poder de Dios. Quiero mirar al hermano que está pasando situaciones duras, pero viene a la iglesia y dice: pastor, aquí estoy, soy Ujier, y es cierto que estoy pasando situaciones duras, pero aquí estoy como Ujier, pastor. Dios me puso como líder de una célula, pastor, y tengo problemas en mi familia, o tengo problemas en mi trabajo, pero la célula la vamos a abrir, pastor. La célula la vamos a abrir, pase lo que pase, porque esto no depende de mí, depende del poder de Dios en mi vida. Alguien diga: cuidado con las cabezas vacías. Cuidado con las cabezas vacías,
Los corazones ardientes no son nutridos, no son alimentados por cabezas vacías. Josué sabe quién es su líder. Josué sabe quién es el que está ahí arriba. Y Josué sabe que su líder tiene una relación con Dios. Y le está enseñando Dios a Josué: así se depende de mí, Josué. Así se depende de mí. Cuando tú ya no puedas, levanta tus manos y mira al trono de la gracia de mi presencia, y yo te voy a auxiliar. La cabeza de Moisés está llena de dependencia, y Dios la está vaciando en Josué allá abajo en la guerra contra el enemigo. Alguien dele un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Por medio de una relación personal está desarrollando Dios en el líder una relación personal. Diga conmigo: relación personal. Su valor o coraje estarían arraigados en Dios. No importa cuánto músculo tenga. Yo les cuento, Pastor Pavón, la experiencia. Yo trabajaba con un muchacho en mudanza hace como unos 20 años. Y se llamaba le decíamos Joey. Y él era muy grande, era alto. Era como unos 6.2, fornido. Usted lo veía a él y usted decía: wow, con ese pero ni le levanto la voz. Pero como trabajábamos en mudanza, cuando llamábamos los números de los muebles para hacer el inventario, yo le decía: hey Joey, dame el 20. Y él me decía: 20. La voz era bien finita. Y me decía: José, 55. Y usted lo veía, era alto, bien fornido. Porque las apariencias a veces nos engañan y creemos que la fuerza está en la figura, está en la imagen, está en la presentación, cuando no entendemos que la fuerza del siervo, de la sierva de Dios, del Hijo de Dios, no está en la apariencia que presenta, sino en la confianza de su corazón. Y Kamashanda, yo quiero alabar. Alguien debe levantar sus manos. Yo no sé si alguien se puede poner de pie un momento y alabar el nombre del Señor. Yo no sé si alguien puede levantar su voz en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero depender más de ti. Yo quiero depender más de tu poder. Quiero que mi confianza aumente, Señor. Alábele unos momentos, alábele unos segundos y dale gloria al Señor. Oh, Kamashatayama, levante su voz un momento, levante su voz y alábelo. Yes, worship the name of Jesus. Yes, worship the name of Jesus for a couple seconds this morning. I want to depend on you, God. Shandobakaya Masandara. Aleluya. Alguien dele gloria a Dios. Tomen asiento si pueden. Bendito sea Dios. Mire a alguien y dígale: está fuerte esto, dígale. Está fuerte. Porque a veces en la posición que Dios nos lleva, la posición no nos va a dar lo que la experiencia con Dios nos va a dar. Por eso dice la Biblia que no se pongan neófitos. ¿Por qué? Porque primero Dios te va a pasar por procesos donde tú vas a aprender a confiar en Dios. No está hablando de un neófito de conocimiento, sino de experiencia. Alguien que no ha visto un milagro, que no ha visto un prodigio, no puede decirle a otro: Dios te va a librar. No puede decirle a una alma: mira, te ofrezco el Dios que tiene poder para sanar, si usted no ha visto un milagro en su vida. Te ofrezco el Dios que te va a cambiar, si usted no ha sentido el cambio en su vida. Por lo tanto, la guerra con Amalek no fue una coincidencia, sino diga conmigo, un escenario divino. ¿Puede creerlo? Ahora yo voy a retar a alguien en la fe en este momento. ¿Podrás creer que lo que tú estás pasando es un escenario divino para fortalecer tu dependencia de Dios? Yo no sé si alguien aquí lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón.
sea, Dios coloca estos escenarios para formar la vida del líder. Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. Dios quiere que me quede en casas. Dios no quiere que me quede en casa sentado, ni que deje pasar la viña sin hacer nada. O le entregue mis asuntos y espere hasta que un pollo frito vuele y caiga en mi boca. Eso sería tentar a Dios, dice Martín Lutero. Cuando un hombre está experimentado en el poder de Dios, no espera que otro accione. Él acciona, él se levanta. Él se levanta porque le cree a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Josué porque Josué le creyó a Dios. Josué creyó en el poder de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que le pueda dar un aplauso al Señor en este momento. Entonces quiero terminar esta primera conferencia diciendo lo siguiente. Van a haber momentos en tu vida que vas a sentir quizás el deseo de tirar la toalla. Van a haber momentos en tu vida que vas a sentir el deseo de entregar tu privilegio, de entregar tu cargo, de entregar el llamado que Dios te dio. Pero si tú entiendes lo que pasó Josué con la experiencia de Amalek, te vas a dar cuenta que en la vida Dios nos enseña a ser dependientes. ¿Y qué no puede hacer Dios con una persona que aprende a depender de Él? Gloria a Dios.